5 minutos del Espíritu Santo. 3 de abril. Me pregunto si de verdad estoy permitiendo que el Espíritu Santo me lleve por un camino de santificación. Si realmente he aceptado que la santidad también es para mí, y si he podido descubrir el tipo de santo que el Espíritu Santo quiere hacer de mí. Porque Él no destruye mi personalidad, solo quiere perfeccionarla y liberarla de sus oscuridades. No quiere que yo sea como San Francisco, si eso no es lo que me va a hacer feliz. Él ama mi felicidad y me dará la santidad que me permita ser plenamente feliz, liberado de mis tristezas, miedos, amarguras e insatisfacciones. Pero para eso necesita llegar al fondo, al corazón, y lograr que mis intenciones más profundas sean claras, generosas, sanas y liberadoras. Por eso, me hago íntimamente las siguientes preguntas, pidiendo la luz del Espíritu. ¿Para qué me levanté esta mañana? ¿Para sobrevivir? ¿Para cumplir? ¿Para alcanzar placeres? ¿Para obtener éxito o fama? ¿Para ser bien visto? ¿Para demostrar quién soy? ¿O para la gloria de Dios y la felicidad de los demás? ¿Cuáles son las segundas intenciones o las intenciones ocultas, no tan santas, que suelen moverme a decir ciertas cosas, a tomar ciertas decisiones, a hacer algunas cosas? ¿Cómo cambiaría mi vida si las verdaderas intenciones de mi corazón fueran siempre buscar la gloria de Dios y el bien de los demás? Autor: Cardenal Víctor Manuel Fernández.